Hola chaparros, ¿qué tal? El día de hoy nos toca ver la asignatura de historia con el tema Los intereses extranjeros y el reconocimiento de México. Vamos a comenzar, chaparros. Actualmente, pues ya existe un reconocimiento por todo el mundo de nuestro país, de México, que ya México realmente es un país libre e independiente. Y pues en esta postal vemos diferentes características que tiene nuestro país, vemos a nuestra bandera, pues vemos sí alguna arquitectura española, pero no obstante no podemos decir que México pues es un país, aparte de ser libre, soberano, es muy bonito, ¿vale? Y pues principalmente lo más importante, somos reconocidos mundialmente como una nación, pero esto no fue así en los inicios de la vida independiente de nuestro país. Por el contrario, a nuestro país pues tuvo que hacer muchísimos esfuerzos para que otras naciones del mundo reconocieran su existencia como un país soberano y principalmente pues respetar sus derechos. Tras la consumación de la independencia, pues España seguía encaprichado con lo mismo, de que no éramos un país independiente, que seguíamos perteneciendo a España, y pues adoptó una actitud de rechazo hacia México. Por ejemplo, había un grupo de españoles en el fuerte de San Juan de Ulúa, esto en Veracruz, que, que no reconocía la independencia de México y ellos estaban ahí, aferrados a que ahí se iban a quedar porque era parte del territorio español. Entonces, pues no le quedó otra más que a la Marina de Guerra Nacional, al mando del capitán Pedro Sáenz de Baranda, de hablar con estos personajes, de estas personas que se encontraban en el fuerte, y pues no les quedó otras más que luchar con ellos, y por fin consiguió que los españoles se rindieran. Esto pues en noviembre de 1825. Con ello, pues se consolidó la independencia de México. Todavía en 1829 España trató de reconquistar otra vez el territorio mexicano. Pero pues ya, definitivamente ahí se dio cuenta del fracaso y España pues quedó convencido de que no podía reconquistarlo nuevamente. Y ya, por fin, España en 1836 ya reconoció que México era un país independiente. Y estamos hablando que España lo reconoció, porque pues nosotros éramos independientes desde el 27 de septiembre de 1821, nosotros ya éramos independientes. Pero pues España hasta esa fecha le cayó el 20 después de todos sus intentos de que nosotros pues éramos un país independiente y libre. Bien, pues México continuaba tratando de salir adelante, recordemos que la economía pues estaba muy mal, entonces pues él trataba de seguir siendo grande, seguir siendo una muy buena nación. Pero pues ahí había un país que no reconocía mucho la independencia de México, que era Francia. Francia no reconocía mucho la independencia porque recordemos que él tuvo problemas con España, problemas políticos donde hubo una invasión francesa. Entonces, esto ocasionó que Francia no entendiera muy bien si éramos independientes, no éramos independientes, pero pues esto no afectó nada para las relaciones comerciales entre nuestro país y el país de Francia. Incluso, pues a Francia le interesaban mucho nuestros productos, pero también a Francia le interesaba vender su mercancía también en este territorio. Incluso muchísimos empresarios y comerciantes franceses se instalaron en distintas ciudades del territorio mexicano, como Puebla, Veracruz, Guadalajara y la Ciudad de México. En la Ciudad de México también estuvo Francia trabajando.
Entonces, en el aspecto económico, pues realmente su participación pues fue muy pasiva, pero pues también hubo algunos problemitas, como fue el caso de la llamada Guerra de los Pasteles, que fue de 1838 a 1839, donde por culpa de un pastelero pues se armó toda una trifulca y por cuestiones económicas que Francia venía a cobrar un dinero de los extranjeros franceses, pero bueno, ese tema lo veremos más adelante. A lo que voy es que Francia, pues ya, terminó reconociendo a México como una nación y principalmente teníamos buenos lazos económicos entre Francia y, y México. Pero también Francia en algún momento le dijo a México, oye, estoy pensando en que podamos volver a hacer una monarquía y en tu país que haya una monarquía, como existía con Iturbide. Esta, esta idea pues la apoyaban diferentes personas como comerciantes, políticos, todos estos franceses apoyaban esta idea de regresar a la monarquía. Pero pues definitivamente México le dijo que no. Francia seguía insistiendo, oye, pues yo te voy a ayudar con tropas, con dinero, y pues a cambio, pues tú me vas a dar algunas ventajas especiales para hacer negocios contigo. Pues México al final le terminó diciendo que no, que mejor continuaran la economía como seguían y que no iban a regresar a la monarquía. O sea, ya lo habían intentado, vieron que no funcionó con Iturbide y evidentemente pues México no lo iba a aceptar. Bueno, otra nación que también reconocía la independencia de México pues era Inglaterra. Principalmente Inglaterra prestaba dinero a México y esto pues permitió financiar todas las necesidades que vio Guadalupe Victoria en su momento cuando fue presidenta. Pero pues definitivamente también esto provocó muchísimo endeudamiento que se prolongó durante muchísimas décadas, debido a que los diferentes gobiernos no tenían recursos suficientes para pagar, o sea, México no tenía suficiente dinero para pagar, pues entonces habló con Inglaterra e Inglaterra le dijo, oye, estoy viendo pues que tienes ahí unas minas que están abandonadas, que están inundadas, ¿qué te parece si yo las empiezo a trabajar? Entonces pues México aceptó y esto también ayudó muchísimo a la economía de México. Entonces Inglaterra no solamente nos ayudó a reconocernos primero como nación, después a hacer préstamos económicos en la gestión de Guadalupe Victoria, para todas las necesidades que había. Recordemos que después de la guerra de independencia, pues el país estaba muy destruido y muy mal económicamente. Entonces, estos préstamos realmente eran necesarios. Y pues también ayudó a volver a activar todas estas minas que se encontraban pues completamente abandonadas e inundadas desde la guerra de independencia. Bien, otra nación que también reconocía y fue de las primeras que empezó a reconocer la independencia de México, pues fue Estados Unidos. Fue uno de los primeros países, les digo, que reconoció la independencia. Y esto era muy importante para nuestro país, puesto que se trataba de que era una república vecina, o sea, eran nuestros vecinos, y pues digo, actualmente siguen siendo nuestros vecinos, que habían luchado contra Inglaterra precisamente en su independencia. Otra nación que reconoció la independencia de México, pues fue Holanda. Con Holanda, pues tuvimos una buena relación, un buen comercio. Entonces, quiero decir que ya había muchísimas naciones que nos reconocían como, como un país y principalmente, pues teníamos muchos intereses comerciales, este, que era con Francia, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, todos estos países tenían un buen comercio entre México y estas naciones. Pero bueno, viene aquí el negrito en el arroz, así se dice, que fue Estados Unidos.
Estados Unidos, al igual que España, pues eran un poco abusivos, digámoslo así, porque algunos estadounidenses pues eran muy ambiciosos y querían adquirir una porción del territorio nacional, o sea, de México, y principalmente se fijaban en Texas. Ellos veían a Texas como un territorio que les interesaba mucho. Recordemos que pues Estados Unidos, después de su independencia con Inglaterra en 1776, pues la verdad es de que creció considerablemente. Hubo, hubo tanto crecimiento que hasta duplicó y siguió continuando su aumento tanto económicamente como de territorio. Por ejemplo, el gobierno estadounidense compró el territorio de Luisiana a los franceses y también le quitó el territorio de Florida a los españoles, pero ellos estaban insistentes en tener el territorio de Texas, pero pues Texas pertenecía a México. Entonces, pues Texas contaba, la verdad, con muy poquitos habitantes, muy pocos habitantes. Entonces, pues Estados Unidos le dijo a México, oye, estoy viendo que tú tienes muy poca población en Texas, ¿qué te parece si me prestas un pedazo para que puedan vivir algunos estadounidenses, los pueda meter ahí porque ya no tenemos lugar aquí? Ese era el pretexto, ¿no? Era el pretexto como para irse metiendo poco a poco. Entonces, pues México, buena onda, le dijo, sí, está bien, puedes entrar al territorio de Texas, tener a tus ciudadanos ahí, pero pues sí es importante que tenga ciertas condiciones, como por ejemplo, pues respetar las leyes del país y principalmente pues también que sean católicos. O sea, si vas a venir con tus ciudadanos a este territorio que es mexicano y principalmente al territorio de Texas, pues sí tienes que llevar a cabo las leyes que ya tenemos aquí hechas y que tus personas que vengan pues sean católicos. Ya Estados Unidos le dijo, sí, 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 no hay ningún problema. Pero pues ya a finales de 1834 ya era demasiada la población que vivía en Texas, demasiada la población extranjera, ¿eh? O sea, había 30,000 habitantes extranjeros contra 3,000 habitantes mexicanos. Evidentemente, pues la diferencia entre ambos grupos pues estaba muy marcada. Por ejemplo, los extranjeros pues ya tenían sus propias costumbres, como por ejemplo, pues no hablaban español, no eran católicos y pues tenían esclavos. Recordemos que la esclavitud ya no estaba permitida en el territorio nacional, entonces, por lo cual esto iba en contra de las leyes de nuestro país. Entonces empezó a haber algunos conflictos y Estados Unidos le volvió a insistir a México. ¿Sabes qué? Hay mucha gente que ya está en tu territorio. ¿Qué te parece si me vendes este pedacito? Este pedazo pequeño, ve, tú tienes un pedazo bien grande. Véndeme el pedazo de Texas para que ya se quede ahí mi gente y nosotros podamos agarrar las leyes que tenemos en Estados Unidos. Pero pues definitivamente el gobierno rechazó esa propuesta porque consideraba que vender una parte del territorio nacional era una traición hacia la patria. Entonces México les dijo no. Pues en ese tiempo todavía existía esa parte de moral de vender la patria. Desafortunadamente no siempre ha sido así. Y pues más adelante vamos a ver qué pasó entonces con ese territorio de Texas que tanto era anhelado por Estados Unidos. Entonces, chaparros, pues nos damos cuenta que hubo muchísimas naciones que sí nos reconocieron como un país independiente, como Francia, Inglaterra, Holanda, España también lo aceptó. Y fue así como poco a poco el país pues fue siendo reconocido y principalmente fue creciendo también económicamente. Toda esta parte de que fuera reconocido nuestra nación, no nada más es de que dijeran, ah, mira, ahí está México y México es libre. No, o sea, era una parte también para que otras naciones invirtieran en nuestro país y hubiera un intercambio comercial entre las naciones. ¿Sale, chaparros? Bueno,
Pues entonces con esta imagen nos vamos. Espero que no haya quedado ninguna duda del tema. De todos modos, ya saben que cualquier duda o situación, saben dónde encontrarme. Bye.